En un pequeño pueblo situado entre imponentes montañas, donde el tiempo parecía detenerse y la vida tomaba su curso apacible, vivía Clara, una joven que llevaba en su corazón un ferviente deseo de libertad y aventura. Desde pequeño, sus noches estuvieron llenas de relatos de viajeros y exploradores que traían historias de tierras lejanas, culturas vibrantes y experiencias inolvidables. Clara se imaginó caminando por esos exóticos paisajes, sintiendo la cálida arena de las playas tropicales bajo sus pies y mirando el cielo lleno de estrellas que nunca antes había visto. Sin embargo, la realidad de su vida cotidiana la mantuvo atada a responsabilidades que muchas veces la hacían preguntarse si algún día tendría el coraje de hacer realidad sus sueños. La panadería de su familia era el corazón palpitante de la ciudad, donde todos se reunían para disfrutar de pan caliente y pasteles dulces. Clara siempre ha sido el alma de este lugar, clientes amables y con una sonrisa radiante que calma el ambiente. Sin embargo, la rutina diaria se volvió cada vez más cansada. En el fondo, sentía que la vida pasaba como un río que fluye sin parar. Observó a los turistas que visitaban la ciudad y notó la forma en que se maravillaban ante los pequeños detalles que hacían que la vida allí fuera tan intrigante. Sus conversaciones sobre los lugares que habían visitado, las comidas que habían probado y las personas que habían conocido despertaron en Clara un anhelo incontrolable por algo más allá de lo que siempre había conocido. Un día, mientras ordenaba los estantes de la panadería, Clara encontró un viejo álbum de fotografías. Al abrirlo, encontró imágenes de su madre y su padre en su juventud, viajando por diferentes ciudades, con los rostros iluminados de descubrimiento y alegría. Cada foto contaba una historia. Cada sonrisa les trae recuerdos que compartieron sobre la libertad y la diversión. Allí nos dimos cuenta claramente de que sus padres también soñaban con aventuras antes de sentar cabeza y construir una vida basada en la seguridad y la estabilidad. Este descubrimiento hizo que su corazón se acelerara, y si esos momentos de libertad no se perdieran totalmente en el tiempo, ¿qué pasaría si pudiera, en lugar de seguir el mismo camino, trazar su propio rumbo, uno que honrara la herencia de sus padres y al mismo tiempo buscara el estallido de alegría que siempre había sentido dentro de ella? Pasaron las semanas mientras Clara reflexionaba sobre su deseo de viajar. Las conversaciones familiares sobre la panadería y el futuro se hicieron cada vez más difíciles. El dilema interno entre seguir tus sueños o permanecer arraigado en tu ciudad natal atormentaba tus pensamientos. Cada día, cuando miraba por la ventana trasera de la panadería, se imaginaba en una ciudad nueva, hablando con gente que nunca había conocido y descubriendo sabores y tradiciones completamente diferentes. Pero la idea de decepcionar a sus padres y dejar atrás la única vida que conocía la hizo dudar. ¿Cómo puedo ser tan egoísta?, se preguntó. Pero había una voz dentro de ella que murmuraba insistentemente que la vida era demasiado corta para no vivirla plenamente. El grito silencioso de su alma se hacía más fuerte cada día que pasaba, animándola a tomar la decisión de cambiar su destino. Finalmente, en una mañana tranquila y soleada, Clara se sentó a la mesa de la cocina con el corazón acelerado. Sabía que ya no podía guardarse ese deseo para sí mismo. Estaba decidida a contarle a su familia su sueño de viajar. Con voz temblorosa, comenzó a hablar, explicando cómo siempre sintió la necesidad de explorar el mundo más allá de las fronteras de su ciudad. Su padre, que siempre había sido el pilar de fortaleza de la familia, la miraba con ojos preocupados y su madre le tomó la mano, expresando preocupación. Pero Clara no se dejó desanimar. Habló de su amor por ellos y de cómo no disminuiría si buscaba sus propias experiencias. Con cada palabra, el peso que llevaba comenzó a aliviarse y creció la esperanza de que sus padres la apoyaran. Después de una larga conversación llena de emociones, lágrimas y sinceros intercambios, sus padres finalmente entendieron. Con amor y de mala gana, la animaron, y así el mundo que antes parecía distante comenzó a revelarse como una posibilidad tangible ante los ojos de Clara. Poco a poco Clara empezó a planificar su itinerario. Destinos en mente. Por muy lejos que estuviéramos, lo importante era que fuera una experiencia memorable en tu viaje. Pasó horas trazando su ruta en el mapa, usando bolígrafos de colores para resaltar los lugares que quería visitar. París, con sus luces y su innegable romanticismo, Kioto, con sus templos antiguos y su serenidad, y Nueva York, con su contagiosa energía. Clara soñaba con probar la gastronomía de cada lugar, hacer amigos inesperados y perderse por las calles de ciudades extrañas. Mientras trazaba su itinerario, la envolvió un sentimiento de anticipación. No podía esperar a experimentar todo esto. Pero al mismo tiempo, una voz interior susurró que todo podía cambiar. Al mirarse al espejo, Clara decide esperar a que la vida la sorprenda, tal como las historias que siempre escucha. Y a medida que los días se convirtieron en semanas, Clara se transformó.
Su confianza creció con cada paso que daba hacia la libertad. Sin embargo, la ansiedad dejó su huella, especialmente a medida que se acercaba el día de la salida. Lo que había comenzado como entusiasmo ahora se entrelazó con dudas persistentes. Esa noche antes de su viaje, revisó sus motivaciones. Pensó en cada abrazo que intercambió con su madre, en cada lágrima derramada, en cada conversación difícil. La impotencia y el miedo a sentirse sola rondaban la mente de Clara. ¿Cómo se adaptaría a nuevos entornos? ¿Qué pasaría si la gente no fuera tan acogedora como imaginabas? Estas preguntas la inquietaron, pero el deseo de experimentar algo más grande la impulsó a seguir adelante, incluso en medio de la incertidumbre. Finalmente llegó el día de la partida. Clara se puso ropa cómoda y sujetó con fuerza su mochila, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Mientras tomaba el autobús que la llevaría a la estación de tren, miró la ciudad en crecimiento, sintiendo una mezcla de tristeza y alegría. La panadería, las conversaciones con los vecinos, la seguridad de su hogar. Todo eso quedaría atrás, pero a cambio ella ganaría el mundo. Durante el viaje, observé a través de la ventana cómo los paisajes se transformaban, las montañas daban paso a vastos campos y ciudades palpitantes. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio de que estaba saliendo de su zona de confort, caminando hacia lo desconocido, lo nuevo. Cuando el tren finalmente llegó a la estación, Clara desembarcó con un nudo en la garganta. El lugar estaba lleno de gente, ruidos, olores y la energía vibrante de los encuentros y despedidas. Las mariposas en su estómago se convirtieron en una sonrisa cuando sintió una suave brisa y escuchó la música de un artista callejero tocando una vibrante melodía. Era como si el universo estuviera celebrando su llegada. Clara miró a su alrededor y se dio cuenta de que no estaba sola. Había diferentes voces y rostros por todas partes, y una sensación cálida comenzó a invadirla. La aventura había comenzado y la esperaba la promesa de una nueva vida. Sabía que, sin importar lo que le deparara el futuro, finalmente estaba viviendo la historia que siempre quiso contar. La emoción de la llegada pronto se convirtió en un torbellino de experiencias y desafíos. Clara se encontró en una ciudad que palpitaba con su propio ritmo y cada día traía nuevas lecciones y descubrimientos. La barrera del idioma fue uno de los primeros obstáculos que encontró. En tus primeras interacciones en restaurantes y tiendas, te diste cuenta de que tus conocimientos de inglés, limitados por años de clases escolares, no eran suficientes para comunicarte con fluidez. Clara se sintió perdida, luchando por entender el simple gracias y por favor en el idioma local. Las dificultades iniciales lo dejaron frustrado, pero también motivado. Decidió no dejar que eso le impidiera explorar e interactuar. Por la noche, regresaba a su habitación y tomaba libros de frases y clases en línea con el objetivo de mejorar su comunicación. Además, cada nueva interacción social era una lección en sí misma. Mientras intentaba pedir un café en una pequeña cafetería, tuvo una divertida conversación con el barista, quien al notar su acento comenzó a hablar lentamente, como si fuera una niña aprendiendo a hablar. Clara se rió al darse cuenta de lo noble que era el acento en una ciudad multicultural. Cada error cometido se convirtió en un momento de aprendizaje y, cuando se dio cuenta de que todos a su alrededor eran pacientes, empezó a soltar un poco su miedo. Rápidamente aprendió que la sonrisa y la confianza eran buenos aliados y, con el tiempo, sus interacciones se volvieron más naturales. Comenzó a sentirse parte de una comunidad, en lugar de simplemente un turista. Sin embargo, las dificultades no se limitaron a la comunicación. En su primera semana, Clara tomó la iniciativa de aventurarse en un famoso mercado local. La alegría de explorar los estados vibrantes de frutas, verduras y especias rápidamente se convirtió en un desafío. El intenso olor a especias y la mezcla de colores la hacían sentir viva, pero la multitud era abrumadora. Clara no esperaba que la calidez humana y la mejora del lugar la hicieran sentir tan ansiosa. Estaba rodeada de comerciantes que hablaban en voz alta y ofrecían sus productos, mientras ella luchaba por comprender el funcionamiento de este universo. Sin embargo, incluso en medio del caos, sucedió algo inesperado. Se encontró con un pequeño puesto de comida, donde una anciana sonrió con calidez al verla. La mujer, que se presentó como Sofía, le pidió a Clara que probara uno de los platos locales. El amable gesto la hizo sentir cómoda y, al mismo tiempo, un poco tímida. Clara vaciló, pero la cálida sonrisa de Sofía era irresistible. Probó la comida y, tan pronto como los sabores explotaron en su boca, su corazón dio un vuelco. Fue una explosión de nuevas experiencias que me hicieron sentir conectado con la cultura local. Al compartir risas e historias con Sofía, que hablaba un poco de inglés, Clara ve que, incluso con barreras, el cariño y la humildad pueden tender puentes.
Esas interacciones esporádicas moldearon su viaje de maneras que nunca hubiera imaginado. A lo largo de su viaje, Clara también empezó a conocer a otros viajeros como ella. Conoció a un grupo de personas de diferentes partes del mundo en un albergue y rápidamente hizo amigos. Durante las comidas, los viajeros compartieron historias de sus experiencias, creando un ambiente de camaradería que hizo que Clara se sintiera como en casa, aunque estuviera lejos. Estas amistades inesperadas no solo le brindaron una experiencia más rica, sino que también le enseñaron a Clara el coraje para seguir adelante y perseguir sus sueños. Intercambiaron consejos sobre los mejores lugares para visitar, y en uno de esos momentos de compartir, Clara se encontró llena de emoción y determinación de explorar su próximo destino. Con estas experiencias, Clara entendió que, a pesar de los desafíos, había una comunidad de personas que, como ella, buscaban el mismo objetivo: descubrir el mundo y las mismas cosas. Por otro lado, el viaje de Clara también estuvo marcado por algunas decepciones. En uno de los viajes decidió visitar un famoso punto turístico de la ciudad, solo para encontrarlo abarrotado y muy diferente a lo que veía en las fotos. La frustración se apoderó de ella y, por un momento, Clara se preguntó si sus expectativas no eran realistas. Sin embargo, en lugar de dejar que eso lo desanimara, decidió explorar barrios menos conocidos. De hecho, descubrí acogedores cafés y tranquilos parques donde palpitaba la vida cotidiana. Fue allí, observando la vida a su alrededor, donde empezó a brillar la verdadera esencia del viaje. Clara ve que la belleza no está solo en los lugares emblemáticos que todos visitan, sino en las pequeñas interacciones y experiencias cotidianas. La vida real en la ciudad ofrece un encanto que las imágenes publicadas en las redes sociales nunca podrían capturar, y fue en esta simplicidad donde encontró la magia de viajar. A medida que los días se convirtieron en semanas, Clara inició cambios notables en su interior. Las inseguridades que lo acompañaron al inicio del viaje terminaron disipándose, como las nubes matutinas que se disiparon con el calor del sol. Su confianza creció junto con su capacidad para adaptarse a diversos entornos a su alrededor. Lo que antes parecía un desafío ahora se veía como una oportunidad de aprendizaje y autodescubrimiento. Clara ve que cada interacción, cada error conflictivo y cada momento exitoso la han convertido en una versión más fuerte de sí misma. Esta nueva postura la hizo sentir viva y comenzó a aceptar cada experiencia como una lección de vida. Lo más sorprendente fue la creciente conciencia de los propios propósitos y aspiraciones personales. Mientras caminaba por el mercado de un barrio alternativo, Clara encontró un colorido mural que llamó su atención. El mural contó historias de artistas locales y celebró la diversidad y belleza de la vida urbana. Me tomé el tiempo para observar atentamente y me sentí inspirado por esas expresiones de creatividad y resistencia. En ese momento, Clara se da cuenta de que, al igual que los artistas, cada viajero trajo consigo una historia única, un equipo apasionado y un aporte a un gran mosaico de la humanidad. Comenzó a comprender que su propio viaje era expresión de una búsqueda de conexión, aprendizaje y pertenencia a algo más grande. Una noche, durante una cena improvisada con sus nuevos amigos viajeros, Clara decidió compartir su historia. Habló de sus luchas, sus esperanzas y el gran paso que dio al dejar su ciudad natal. Sus reacciones fueron cálidas y las experiencias de todos se entrelazaron en una narrativa colectiva que la hizo sentir parte de un gran tapiz. Las numerosas historias de sacrificios, miedos, logros y superaciones fueron un poderoso testimonio de la fuerza del espíritu humano. Ese intercambio de vulnerabilidades se convirtió en una inyección de coraje y motivación. Clara observó que, independientemente de sus diferencias, todos buscaban lo mismo, una vida que tuviera significado y propósito. Sin embargo, el viaje no se trató solo de crecimiento emocional. Clara también descubrió el valor de la resiliencia física. En sus viajes, explorando ciudades y montañas, se desafió a sí misma a participar en actividades que nunca imaginó realizar, como caminar por terrenos accidentados. Al principio sentí dificultad e incluso dolor, pero a medida que completaba cada caminata, cada ascenso, experimentaba una satisfacción indescriptible. Logró superar sus propios límites. En lugar de verse como una visitante frágil, se transformó en una exploradora intrépida. El aire fresco de las montañas, una vista que se extendía ante ella y la sensación de logro que envolvió sus recuerdos profundos que se llevaría con ella. A lo largo de sus viajes, Clara también conoció personas que se inspiraron de maneras inesperadas. Se unió a un grupo de jóvenes activistas que lucharon por los derechos sociales y la igualdad en las comunidades locales. Fascinada por sus historias y dedicación, Clara decidió involucrarse en sus actividades. Durante unas semanas trabajé como voluntaria, ayudando en proyectos de sensibilización y organización de eventos.
Estar solo amplió su visión del mundo, pero también lo conectó con causas que lo apasionaban profundamente. Clara empezó a darse cuenta de que viajar no se trataba solo de explorar nuevos lugares, sino también de marcar una diferencia, por pequeña que fuera, en la vida de otras personas. El viaje de Clara hacia lo desconocido se convirtió en una hermosa sinfonía de experiencias y aprendizajes. Sin embargo, como todo ciclo, ha llegado el momento de pensar en el regreso. La idea de regresar a casa sacó a la superficie emociones encontradas. Al principio, Clara se preguntó qué les contaría a sus amigos y familiares sobre sus aventuras. El deseo de compartir todo lo aprendido estaba presente, pero también había una preocupación. ¿La gente la vería de la misma manera después de su transformación? Había cambiado profundamente y ahora, mirando hacia atrás, se preguntaba si podría transmitir la magnitud de sus experiencias a quienes siempre habían vivido en el mismo lugar. Las últimas semanas del viaje fueron intensas. Clara quería aprovechar cada momento al máximo, explorando todo lo que aún no había visto. Se permitió sufrir una sutil melancolía al despedirse de los amigos que había hecho. Cada abrazo y cada risa compartida estuvo acompañada del dolor de la separación. Clara aprendió que las despedidas eran parte de la experiencia de viajar y comenzó a atesorar los recuerdos que había creado, decidiendo que llevarlos en su corazón sería lo que la traería de regreso a este viaje eterno. El ciclo de conocer y dejar fue lo que coloreó su perspectiva de la vida, mostrando que todo era efímero, pero al mismo tiempo podía conservarse para siempre dentro de ella. La experiencia del viaje se había convertido en un hito en su vida y Clara decidió que la cosa no terminaría ahí. Con la sabiduría que adquirió, comenzó a planificar nuevos viajes, ampliando sus horizontes y creando conexiones con diferentes culturas. Su panadería familiar se convirtió en el lugar donde compartieron sus historias, organizando una serie de talleres de cocina que incluyeron las recetas que aprendieron en el camino. Personas vinieron de todas partes para escuchar sus historias y probar platos inspirados en las culturas que visitaron. Clara se sintió realizada, capaz de hacer realidad su pasión. Al hacerlo, también ayudó a la comunidad a conectarse con el mundo. Finalmente, con el coraje de alguien que vivió y amó lo desconocido, Clara no solo regresó, sino que se convirtió en la representación misma de la posibilidad y la transformación. En lugar de dejarse arrastrar por la rutina, demostró que es posible vivir intensamente, sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Cada día se convertía en una nueva oportunidad, y aunque su cuerpo estaba de nuevo en la panadería, su espíritu estaba libre, siempre preparado para las nuevas aventuras que la vida podía ofrecerle. Clara se ha convertido en un faro para quienes la rodean, demostrando que seguir tus sueños es el verdadero camino para vivir plenamente.